este caso del programa, soy muy respetuoso de mi decano y soy muy respetuoso de la nueva directora que el lunes empieza su ejercicio, que es la doctora Aide Vázquez. Soy muy respetuoso, ¿no? Y también soy pues, respetuoso del el personal administrativo, que es el compañero Luis Alipas, el secretario académico, que ahorita no me acuerdo su nombre, es nuevo, y obviamente son personales administrativos y autoridades que tienen y gozan de mi mayor respeto, como obviamente ellos me respetan a mí como docente. Entonces, yo he tomado la decisión personal en mi derecho a la libertad de cátedra, que aquí en el grupo de WhatsApp que yo tengo, están los que ustedes ven de administradores. Está el compañero Víctor, que hace trabajo dirigido, al igual que hace trabajo dirigido de Abeiba a Pasa. Víctor también hace su trabajo dirigido y yo como docente he tomado la decisión que Víctor sea uno de los administradores de este grupo de WhatsApp y mis ayudantes, Pamela y Alejandra, y yo obviamente como docente. Así que esa es una decisión dentro del ámbito de mi libertad de cátedra, compañeros. Y aquí no se discrimina a ningún estudiante. Todos los estudiantes para mí son iguales. Por eso es que el primer día de clases les he dicho, y bien clarito, respeto del docente a los estudiantes. Primero del docente a los estudiantes y después de los estudiantes al docente. Esa es mi forma de trabajar. Y obviamente entre ustedes también tiene que haber respeto. Ayudantes respetan a estudiantes, ayudantes respetan al docente. Es así la relación, docentes respetan a los ayudantes. Y siempre me he manejado de esta manera. No es la primera vez que estoy dictando clases, compañeros. Ahora les quiero preguntar, ¿hay algún compañero que no está en mi grupo de WhatsApp? Buen día, doctor. Sí. Buen día, Juan Macusaya. Ah, Juan. ¿Quién me habla? Perdón. Doctor, yo, Josefina Herrera, no estoy en su grupo porque no me llega su link. Desde la anterior semana le pedí. Esta mañana le escribí a la compañera Alejandra, le di mi número y mi nombre completo. Ya, perfecto. ¿Quién más no está? Buenos días, doctor. Yo también no estoy en su grupo, ¿Cuál es su doctor. nombre, querido compañero? Nelson Hilara. Nelson. Nelson. Nelson Fernando Hilara. Fernando Hilara. ¿Quién más no está? Buenos días. Buen día. Tampoco estoy en su grupo. Soy Ivette Herrera Bautista. ¿Ivette Herrera Bautista? Sí. Ya. Herrera Bautista. ¿Quién más no está? Buen día, doctor. Mi nombre es Hilda Ángela Catari Quispe. Tampoco me encuentro en su grupo. Ya. Hilda Ángela Catari es con C y Quispe. Ya. Quispe. Doctor, buen día. Buen día. Buen día. Carlos Alberto López Álvarez, doctor. Ya, Carlos. Buen Son día. hartos. Alberto, ¿qué ha pasado, compañeros? Doctor, ¿Se han buen escrito día. después? ¿Qué ha pasado? López, ya. Sí, Doctor, adelante. buen ¿Qué día. más? Mi nombre es Silvia Huanca. Quisiera saber si estoy inscrita también en su WhatsApp. Doctor, buenos días. Ya, buenos días. Silveria Choque, ya. ¿Quién más? Doctor, buen día. Buen día. Doctor. Verónica Ticona Ilaya. Buen día, doctor. Uy, son varios. Verónica Ticona. Después, ¿quién más? Doctor, Melina, por favor, la palabra. Adelante, Melina, le escucho. Doctor, buen día, con todo respeto. Mire, aparentemente se han formado nuevos grupos y como estudiante de la carrera quisiera que nos incluyan pues a todos los compañeros que no estamos en los grupos oficiales nuevos. Me parece que han conformado. Por favor, doctor, les rogaría. Nuestra materia, mi querida compañera Melina, es una sola. Nuestro grupo de WhatsApp de la materia es uno solo. No sé de las otras materias cómo estarán trabajando. Entonces, aquí le vamos a incluir. ¿Ya? Muchas gracias, licenciado.
Perfecto. Cada ¿Qué más? materia tiene su grupo Doctor, oficial, doctor. Francisco vino a pasar, no sé si estoy, doctor, por favor. Ya, Francisco vino. ¿Qué más? Raúl Vargas Mamani. Buenos días. Wow, ¿qué ha pasado, compañeros? Raúl Vargas, son hartos. ¿Qué más? Víctor Marlene Cuisara. Oporto, doctor. Marlene Oporto. Wow, ya. Víctor Cuisara, doctor. Víctor Cuisara. 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 Felipe Romero Abando. Felipe Romero Obando. Ya. ¿Alguien más? Buen día, Sergio doctor. Conde, doctor. Andy Alan Sanga. Sergio Conde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 14 tengo hasta ahora. ¿Y a quién más? Andy Alan Sanga, doctor. Buen día. Perdón. Andy Alan Sanga, doctor. Andy. Doctor, Alan. disculpe, no sé si estoy en algún grupo. Gualberto Nina Flores, por favor, doctor. Gualberto Nina Flores. Wow, son varios. Doctor. Nina. Roy Ever Choque Doctor, Conde, doctor. yo sí le sugiero algo, doctor. Vuelva a Dígame. facilitar su número usted a los compañeros y que cada compañero le escriba por WhatsApp para que usted con facilidad les pueda agregar. Ya, está bien, Stephanie. A ver, anotaremos. Ahorita vamos a decidir la modalidad. Muchas gracias. Ya. ¿Roy qué? Roy Ever Choque Conde. Ya. ¿Alguien más? Víctor Conde, doctorazo. Víctor Conde. ¿Son hermanos? No, mentira. Estoy jugando, compañero. ¿Quién más? Ya, doctor, buenos días. Doctor, Sí. Rosalía. Rosalía Condori. Ya, Rosalía. Muy bien. Condori. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ya, perfecto. Doctor, buen día. Sí. De Joel Edgar Andrade Villarruel. Edgar Andrade. Doctor, Ya. buen día. Yo también quisiera saber si estaría Gomercinda Mamani, por favor, doctor. Ya, Gracias. compañero. Bueno. Ya. ¿Qué más? Doctor, buen día. Eusebio Mamani, no sé si está en la lista, doctor. Eusebio Mamani y Ibar Gallardo. Eusebio Mamani Surco. Ya, Eusebio Mamani Surco. Surco. Ibar Gallardo también. ¿Es doctor? Doctor. Ya. Ibar Gallardo. ¿Qué más? Doctor, perdón, ¿para qué eran esos grupos? Doctor, perdón, acabo de conectarme. Es un solo grupo, es para el grupo del curso que tenemos de nuestro paralelo. Ya, Yo no doctor. armo otros grupos, compañeros, solo armo el grupo que me corresponde del paralelo. Ya, doctor, Eso perdón. no les limita a ustedes a quedarme en sus grupos de apoyo, estudiantiles, eso ya es aparte, ¿no es cierto? Doctor. Sí, doctor, mi nombre, por favor, doctor José Mao Foronda Monasterios. Ya, José Mao Foronda Monasterios. Doctor, buenos días. Doctor, buen día. Einar Carlos Guarachi, Canaza. Einar Carlos Guarachi, Canaza. Carlos. Doctor José Guarachi. Foronda está en el grupo. Compañeros, doctor, déjenles en claro que no está haciendo nuevo grupo, sino que ya muchos están en el grupo, pero lo están malinterpretando porque hay grupos de apoyo que recién han conformado y pienso que muchos lo están confundiendo, doctor. Algunos Por eso, a están ver, ya, gracias por la aclaración, Stephanie. Doctor, es buen día. un solo grupo el oficial de la materia, es un solo grupo. De Una mi sugerencia, materia. doctor. Ahora, no sé si ustedes tienen otros grupos, eso no lo sé. Seguramente tienen grupos de su materia, ¿no? De sus materias. Pero yo estoy haciendo, yo he hecho ya hace tiempo el grupo de mi materia. Sí, adelante. Doctor, sí, buen día. Una Buen sugerencia. día, vos.
A eso yo creo que casi todos van a pensar que no están en su grupo y le van a dar su nombre, entonces no es conveniente, ¿no? Lo que sugiero es que usted nos envíe nuevamente el link de invitación para agregarnos a su grupo. Eso sería más práctico, así los compañeros se van agregando. Y cuando uno ya está agregado, ahí mismo le indica a usted ya está en el grupo. Si nos vamos a estar toda la clase, tal vez. Toda la clase vamos a estar, estoy viendo, porque yo pensé que eran unos cuantos, ¿no? Pensé que eran unos cuantos y ya estábamos anotando, no sé, creo que vamos por los 20. Gracias, compañero, por la sugerencia, la vamos a tomar en cuenta. Vamos a hacer el enlace entonces y les vamos a mandar. Ahora, si ustedes tienen grupos de apoyo, se han creado sus grupos de apoyo estudiantil, por favor, ustedes mandan ese enlace también. ¿Listo? En eso quedaremos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, queridos compañeros, hermanos y hermanas, y compañeros y compañeras. Bueno, hemos terminado lo que es... Doctor, un momentito, por favor, la palabra. Dígame, Álvaro. Doctor, un favor, la anterior clase no pude estar presente, mandé mensaje a todos los compañeros para que pidan permiso. Mire, tuvo un accidente mi hijo justo el sábado en la mañana y me pasé todo el día en el hospital. Les ruego, por favor. Ya, Álvaro, no se preocupe, está bien. Pedí Vale. licencia, doctor, del compañero Álvaro, se lo pedí. Sí, usted pidió, Stephanie, ¿no? Ya, gracias, perfecto, muchas gracias. Licenciado, la palabra. Sí, Paulette, dígame. Un favor, la compañera Eliana me ha pedido que se lo pida permiso, está con un problema de salud y no va a poder ingresar, por favor. Perfecto, gracias. No hay problema. Gracias, Paulette. Bueno, entonces, habíamos visto el tema de la República, ¿no? Habíamos hecho un análisis desde la fundación de la República, inclusive desde la independencia de las últimas batallas que fueron las decisivas de Ayacucho y Junín, ¿no? Donde encabeza la batalla de Junín y Sucre encabeza la batalla de Ayacucho, y de ahí hemos ido viendo algunas constituciones importantes y algunas modificaciones. Les he dado un trabajo, ¿no? ¿Ve cómo les ha ido, compañeros? Han podido presentarlo hasta hoy día, ¿no? Sí. Ya, el trabajo es grupal, no es individual. Sí, doctor. Sí. Ya, perfecto. ¿Saben por qué les estoy haciendo trabajo grupal? Porque tengo el inconveniente de que ustedes como son muchos, algunos no pueden entrar al Classroom y se arma todo un lío. Ya he tenido esa experiencia. Entonces, para facilitarles las cosas, compañeros, lo hacemos grupal, los trabajos. Ahora, no voy a darles trabajitos pequeños para que sean grupales. Vamos a tratar de que sean trabajos ya un poquito más profundos y tengan un buen puntaje. Como el de los temas que yo ahora expongo, ustedes hacen por grupos el trabajo y lo van a subir a nuestro grupo de WhatsApp para que sus compañeros tengan la oportunidad de tener sus apuntes y estudiar. Hay algo que les quiero dejar bien en claro. Hay muchos hermanos que son de provincias. Ahorita los hermanos seguramente están en los cerros, porque me saben mandar, el año pasado me sabían mandar sus imágenes. Doctor, estamos aquí en el cerro, ¿no? Y eso entiendo perfectamente. Por eso ustedes están autorizados, compañeros, a grabar mis clases, ¿no? Tienen toda la autorización de grabar mis clases. Lamentablemente, yo no estoy pudiendo grabarlas y subirlas como me gustaría, ¿no? Pero ustedes están autorizados. No estoy prohibiendo a nadie que grabe mis clases. Entonces, los que han grabado mis clases pueden pasar a sus demás compañeros o pueden publicarlo. Yo no tengo ningún problema, compañeros. ¿De acuerdo? Sí, los viernes, pero puedo. Ya, yo, Pacholín. Perdón. Néstor, su micrófono. Usted pátate. Sí. Tarde, ya mandaste, usted pátate. Compañero Néstor, apague su micrófono. Néstor Rojas. Néstor Rojas. Doctor, usted siléncielos a toditos. Si es que ahorita no estoy de administrador. A ver, voy a ver.
qué macana. Realmente, es que hay que tener cuidado con esos detalles porque después perjudicamos a los demás, ¿no? No me perjudican solo a mí. Juan Bueno, Carlos, compañeros. perdón, su micrófono, compañero. Ya, gracias. Doctor, bueno, un pedido, por favor. Dígame, Huáscar. Lo siguiente, con el debido respeto, sería tal vez prudente de que puedan subir el material también al Classroom, no únicamente en el WhatsApp, sino en ambos medios. Y también había una sugerencia esta mañana de una compañera de que tal vez los grupos podían hacer, o se podía hacer algún cuestionario, algo de tal manera que el estudio sea un poquito más, nos facilite el estudio, porque todo lo que hemos avanzado es muy interesante, pero es bastante amplio. Por favor, doctor, le pediría eso. Muchas gracias. Ya, listo, compañero. Al grupo de WhatsApp ya están subiendo, ¿no? Los compañeros, sus trabajos. Están los índices también que les sirven como referencia de estudio. Compañeros, así es la universidad. O sea, en la universidad es diferente a lo que era antes el colegio, ¿no? En la universidad tenemos que rompernos el alma, compañeros. Para tener el título que tengo, yo me he tenido que romper el alma, he tenido que estudiar terriblemente. Y no es que yo voy a abusar de ustedes en el estudio, vamos a hacer lo normal, lo que yo siempre hago. Por eso es que el 50% de mi materia son evaluaciones y el otro 50% son la parte práctica, los trabajos, la asistencia, las participaciones, ¿no? Por eso, o sea, no soy yo como otros docentes, algunos, que califican los exámenes sobre 100. Y hay docentes en derecho inclusive que les toman un solo examen por los 100 puntos. No me van a dejar mentir los compañeros que han estado en derecho, que siguen en derecho y están haciendo paralela con el programa, ¿no es cierto? Ahora, yo entiendo que muchos hermanos son de provincias, tienen actividades, todo eso, y ya he pasado la experiencia de ser docente el año anterior y bueno, sé su realidad. Entonces, nosotros hacemos siempre lo posible para colaborar a nuestros hermanos, ¿ya? Así que tranquilo, compañero Huáscar, vamos a hacerles llegar todo lo que tenga relación con la materia. Aparte de eso, la obligación de cada estudiante es tomar apuntes de nuestra materia, ¿no es cierto? Claro, eso lo hacíamos en clases presenciales, evidentemente, donde está el docente, están ustedes. Ahora, lo virtual nos ha complicado un poquito más y también hay cosas en las que nos ha facilitado, ¿no? Pero traten también ustedes de tomar sus apuntes, de anotarse, queridos compañeros, ¿ya? Pero el material lo van a tener, no les va a faltar material de estudio y las preguntas que vamos a darles en el examen es lo que avanzamos en la clase. No nos vamos a salir de la órbita del avance en clases. Y son opcionales, van a ser múltiples de selección. Tres respuestas opcionales a una pregunta y una va a ser la correcta. Ese rato ustedes van a saber su nota, mis queridos hermanos y compañeros. ¿Ya? Bueno, continuaremos. Entonces, habíamos visto cómo es que ya hemos entrado al derecho positivo, ¿no es cierto? Y a partir de la colonia y a partir de la república, los usos, tradiciones, costumbres de nuestros pueblos indígenas, si bien no quedan totalmente eliminados, pero quedan totalmente relegados. Por eso habíamos hablado y habíamos hecho referencia a la Revolución Federal de 1889, cuando se enfrentan los conservadores versus los liberales. Y hemos dicho que ha definido esta revolución la parte del sector campesino, ¿no es cierto?, a la cabeza de Zárate Vilca, que después es traicionado por Pando y es ejecutado, ¿no es cierto? Entonces, los pueblos indígenas, queridos hermanos, han sido relegados desde la llegada de los españoles. Doctor Gerardo, volumen. ¿No se me escucha?
Está bien. Hola, se hola. escucha, doctor. Se escucha, Se le escucha, se doctor, se escucha escucha bien, bien, doctor. está normal. Está Bayón, perfectamente su el celular audio. debe ser. Ah, ya. Es que debe tener un problemita Normal se escucha, Juan doctor. Carlos con su Está bien equipo. el volumen, doctor. Ya, gracias, gracias. Entonces, compañeros, les decía de que los pueblos han sido relegados, los pueblos indígenas, nuestros pueblos ancestrales, han sido relegados desde la colonia hasta todo el periodo republicano, ¿no es cierto? Es por eso que habíamos hecho referencia al año 1990, cuando se da la marcha por tierra, territorio, pidiendo una nueva asamblea constituyente y una nueva constitución política del Estado que reconozca los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a su tierra, el derecho a su territorio, el derecho a sus usos, tradiciones y costumbres. Y es por eso que Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando entra en su primer periodo de gobierno, el año 1994, hace una reforma constitucional, ¿no? No hace una asamblea constituyente, no hace una nueva constitución, sino hace una reforma constitucional acreditándoles algunos derechos a los pueblos indígenas, pero que sin embargo quedan en la letra, ¿no? Quedan en el papel. ¿No es cierto? Entonces, una vez que concluye el periodo republicano, entramos a lo que es el Estado plurinacional de Bolivia. Pero para mí es muy importante que, para que avancemos lo que es el Estado plurinacional de Bolivia, queridos compañeros, hagamos referencia a la última constitución política del Estado del periodo republicano. ¿Cuál ha sido esa última constitución? De 1967. 1967. ¿Cuándo se ha promulgado? El 2 de febrero, ¿no? De 1967. ¿Alguien me puede dar el concepto de república, compañeros? ¿Qué es república? Pablo, ¿qué es república? ¿Hay o no hay, compañeros? Es la res pública, doctor. ¿Qué es? Pero, ¿qué significa república? ¿Qué significa un gobierno republicano? Público. Es una forma de gobierno, doctor. Álvaro, ya le escucho. Ya, una forma de gobierno, perfecto. Es una forma de gobierno. ¿Qué características tiene esta forma de gobierno republicano? ¿Es bicameral, doctor? Doctor. Sí, adelante, Mónica. Creo que al hablar de república como forma de gobierno, una característica que puede presentar sería el que el poder obviamente se presenta y se concentra en un jefe de Estado que viene a ser el presidente, ¿no? Exacto. Y este es elegido por votación también. O sea, tiene un periodo de duración, ¿no es cierto? Su mandato está constituido por un presidente de la República al mando y tiene su periodo y su gestión, ¿no? O sea, empieza en un periodo y termina en otro periodo, ¿no? Hay países donde puede volver a ser reelegido una vez, como por ejemplo, ¿qué país? Estados Unidos. En Estados Unidos, el presidente puede ser reelegido una vez. ¿Su mandato de cuántos años es? 4 años. 4 años, doctor. Es 4 años y puede ser reelegido una sola vez. 4 años. Y una sola vez. Ahora, en México, a ver, ¿quién sabe cómo es en México el gobierno republicano en cuanto a reelección de presidente? Así es, doctor. Son estados, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos son distintos estados, pero existe un presidente. Adelante, Gualberto. ¿Quién quiere hablar? México. ¿El presidente puede ser reelecto? ¿En México? Sí, doctor. ¿Ya apostamos? ¿Qué apostamos? Ya no, pues con los hermanos de provincias no hay salteñas, es una tapi o nada. Ya apostamos una chela. Tapi.
Doctor, No, no, compañeros. Doctor, no se puede volver a reelegir, no hay reelección. la misma Exacto. Constitución Política de México establece que Exacto. no existe. En México, queridos hermanos y queridos compañeros, no existe la palabra reelección. Eres presidente una sola vez en tu vida, o sea, ni así pasen 2, 3 mandatos, no puedes ser reelecto. ¿Qué les parece este sistema mexicano? Bueno, malo, ¿qué dicen? Excelente, doctor. Excelente, Muy doctor. bueno, Excelente y Muy muy bueno. bueno, doctor. 5 años es, ¿no? 5 años es. Sí, doctor. Bueno, 6 años. 5 continuemos. años no puede ser reelegido posteriormente. Nunca más, No ¿no? puede ser Así pase otro periodo, es presidente una sola vez. Ya, perfecto. Entonces, queridos compañeros, la república es una forma de Estado, es una forma de gobierno donde existe un presidente que tiene un periodo constitucional de gobierno. También está la separación de poderes, de acuerdo al país, de acuerdo al Estado, de acuerdo a su constitución política del Estado, valga la redundancia, y además en cuanto se refiere a lo que es la forma de gobierno, es a través de la soberanía del pueblo. Vale decir que existe un pueblo que es soberano. No puede infiltrarse en esa soberanía ningún otro Estado, pero hay una trampa en lo que es la república, que ese pueblo que tiene su soberanía ejerce su soberanía a través de sus representantes, a través del voto democrático. O sea, el pueblo es soberano, pero no tiene poder de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente vota para elegir a sus representantes y los que deciden son sus representantes. Y ese ha sido el problema que hemos tenido en el periodo republicano en Bolivia. Vamos a leer los artículos 1, vamos a leer del 1 al 4 de la Constitución de 1967 para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando. ¿Quién puede ayudarme con estos artículos? Adelante, compañeros. Hola. ¿Hay alguien que pueda leer? Sí, licenciado. Gracias, Mónica. Adelante, el 1 al 4. Ya, Constitución Política del Estado de 1967, título preliminar, disposiciones generales. Artículo 1, forma de Estado y de gobierno libre, independiente y soberano, constituida en Se ha república pasado unitaria. Bolivia. Todito le De gobierno, de gobierno Bolivia, libre, independiente y soberana, constituida en república unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa. Observación Artículo ahí. 2. Democracia representativa. Siga, compañera. Adelante. Artículo 2. Soberanía y poderes del Estado. La soberanía reside en el pueblo. Es inalienable e imperceptible. Su ejercicio está delegado. Está mal, es imperceptible, es imprescriptible. Por si acaso. Sí, seguramente Está mal el escrito. tripeo de la ley. Su ejercicio está delegado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno. Las funciones del poder público, legislativa, ejecutiva y judicial no pueden ser reunidas en el mismo órgano. Artículo 3. Religión oficial. El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediante concordados y acuerdos entre el Estado boliviano y la Santa Sede. Artículo 4. Limitación al pueblo y delito de sedición. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y de las autoridades creadas por ley. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuye la soberanía del pueblo comete delito de sedición. Muchas gracias, Mónica.
creo que aquí los que han atendido la lectura que ha hecho nuestra compañera de la Constitución de 1967 se han dado cuenta de la trampita al pueblo, ¿no? A ver, ¿cuál es esa trampa que yo identifico? Voy a ver si identifican ustedes o no identifican. Artículo primero. ¿Quién me puede describir el artículo primero en la trampita? Doctor, indica Adelante. que tenemos como forma de gobierno democrática representativa, ¿no? Y habla lo que usted nos explicó hace un momento. Exacto, o sea, la democracia es representativa. Vale decir que yo no soy quien para decidir como pueblo, solamente puede decidir el que yo he elegido, él puede decidir. A lo único que tengo yo derecho es al voto, nada más. Después, cuando voto, ya no elijo. Ahora, ¿qué hacían los gobiernos republicanos en su último periodo de la República? ¿Qué hacían? No llegaba ninguno ni al 30% de votación, ¿no es cierto? Hermanos y compañeros, los que han vivido esa época o a los que les han contado sus padres, sus hermanos mayores, no elegía ni siquiera el pueblo directamente a su presidente. Porque cuando no había la mayoría, no había el 51%, ¿cuál era la forma de elegir según esta misma Constitución? Hacían alianzas. Doctor, Gobierno, Las mega coaliciones. Gobiernos, doctor, doctor, coalición de son gobiernos. acuerdos patrióticos. Hacían su alianza en el Los Congreso, diferentes se partidos. elegía entre 4 paredes. Vale decir que el voto de usted, el voto mío, no valía nada. Solo valía para que ellos lleguen y entre ellos, entre 4 paredes, elijan al presidente. ¿Qué ocurrió cuando fue elegido Jaime Paz Zamora? Jaime Paz Zamora, si no me equivoco, del 89 al 93, ¿estamos bien? Sí, del 89 al 93. Sí, doctor, pero ¿qué era pasó? el tercer puesto del Jaime Paz Zamora. Y ha hecho el acuerdo patriótico, doctor, acuerdo patriótico. Pues era Doctor, a pesar de haber Adelante. quedado en tercer lugar durante las elecciones generales, gracias al apoyo político que recibió en el segundo candidato más votos, ha sido elegido. Presidente. ¿Tenía legalidad, porque esa legalidad le daba la Constitución Política del Estado y la ley electoral de aquel entonces. ¿Pero tenía legitimidad? No, doctor. No tenía legitimidad, No tenía, doctor. porque en realidad era otro el que había ganado las elecciones, que fue Goni, ¿no? Bueno, no es que sea MNRista ni lo esté defendiendo al Goni, pero les estoy comentando cómo pasó. Entonces ganó Goni. Era lo que ha ganado ADN. ADN ha ganado, doctor. Fue el 85 que gana ADN. En el 89 ganó el MNR. Revisen bien, a ver, ustedes ahorita están con su internet, revisen bien. El 85 gana ADN la elección y eligen a Víctor Paz, porque Víctor Paz sale segundo, ¿no ve? Entonces, lamentablemente, esta democracia representativa ha sido manejada de acuerdo a los intereses de un grupo de políticos y empresarios en el país. Esto de que la soberanía reside en el pueblo, que es imprescriptible, que es inalienable, solamente es cuento, porque inmediatamente, punto y coma, su ejercicio está delegado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. O sea que mi soberanía, la soberanía de ustedes, estaba delegada al legislativo, al ejecutivo y al judicial. Entonces, ¿quiénes manejaban el Estado? Unas cuantas familias, unos cuantos partidos, y hacían lo que ustedes han dicho, los famosos acuerdos políticos dentro de el Congreso Nacional, que así se denominaba en ese momento, el Parlamento, ¿no es cierto? Entonces, era una forma de gobierno, la forma republicana, totalmente discriminatoria de las naciones originarias, de los pueblos indígenas, de la gente pobre, de la
gente que no tenía recursos para hacer política, porque para ser político, hasta el día de hoy es así, no ha cambiado, hay que tener plata, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo era todavía mucho más profundo el tema, ¿no? Solamente puro corbatudos estaban, aunque llegó a romper en algo el esquema. ¿Quién fue el que rompió el esquema? ¿Cuál fue nuestra primera legisladora de pollera en Bolivia, queridos compañeros? Remedios Loza. Remedios Loza. Remedios. ¿Quién rompe? ¿Quién trata de romper ese esquema? La primera diputada de pollera. Conciencia de Patria. Condepa. Condepa, Conciencia de Patria. ¿Quién liderizaba? Carlos Palenque. Carlos Palenque. Carlos Palenque llegó a tener una vivencia con el pueblo, aunque muchos hablan que era hipócrita, yo no sé. Ese tiempo era muy joven, lo veía en la Tribuna Libre, escuchaba en Radio Metropolitana, lo veía en su canal RTP, pero se ganó el afecto de la gente y sobre todo de la gente de origen humilde, porque él abría sus micrófonos, abría sus cámaras a la gente necesitada, a la gente que tenía problemas. No sé si lo haya hecho de corazón o lo haya hecho de una manera astuta, no lo sé, no soy quien para juzgarlo, pero lo hizo, de que lo hizo, lo hizo. Y rompió en cierta medida los esquemas republicanos, los esquemas discriminatorios que habían en aquel entonces, aunque la lucha de los pueblos indígenas se da desde la colonia, con Tupac Katari, hemos visto, ¿no es cierto? Hemos visto en nuestras clases, Tomás Katari, hemos visto también la lucha de, últimamente, que en paz descanse, Felipe Quispe, también hemos visto la lucha de muchos líderes que han trabajado para que cambien las cosas, para que este Estado boliviano sea un Estado incluyente y no sea un Estado excluyente, como lo era en el periodo republicano. No sé si quieren ustedes hacer algún otro comentario, estoy presto a escucharles. Doctor. Reinaldo Larrea, le escucho. Doctor, bien han dicho mis compañeros que evidentemente la señora Remedios Loza ha sido la primera señora de pollera en el Parlamento. Solamente quería acotar esta situación. Si no hubiese desaparecido Condepa y UCS, en este momento no hubiese habido el partido de Evo Morales Ayma. Nada más, doctor. Eso está bien, Reinaldo. Carlos Palenque sufrió traición de Eva. No fue de Eva. Mónica. Bueno, no estamos para juzgar, queridos hermanos. Pero bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Después van a terminar peleando. Mejor no hablemos. Sí, así es. Pero bueno, queridos compañeros, en cierta medida es lo que ha ocurrido en nuestro estado, ¿no? Es la historia, es lo que estamos viendo, no estamos hablando de política, sino recordando cómo se ha vivido en esa época, ¿no es cierto? Ahora, hay otro tema que es el artículo 3 de la Constitución, ¿no es cierto? Que sostiene que ya aquí flexibiliza, ¿no? En relación a las anteriores constituciones que decían que la única religión reconocida y que regía en el Estado boliviano era la religión católica. Aquí ya son más flexibles y dicen que reconocen y sostienen a la religión católica, apostólica y romana, pero que a la vez se garantiza el ejercicio público de todo otro culto, ¿no? Ahora, el artículo 4 es muy interesante, ¿no? Porque habla de sedición, ¿verdad? Nos habla de sedición. Entonces, aquellas personas que se reúnan para tomar decisiones, como las Fuerzas Armadas o cualquier otro grupo para que tomen decisiones de Estado y se atribuyan la soberanía del pueblo, ¿qué delito cometen? Sedición. Y ese delito está estipulado hasta el día de hoy en el Código Penal, ¿no es verdad? El delito de sedición, cuando conspiras contra el Estado, contra el gobierno. O sea, no podías tomar decisiones, no podías reunirte para decidir, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado republicano era un Estado centralista, era un Estado excluyente de la gente pobre y de la gente
del campo, de nuestros hermanos de los pueblos indígenas, de las naciones originarias. Entonces, a ver, continuemos analizando un poquito más algunas cositas. En esta Constitución, obviamente, se habla de los derechos, de los deberes, de las garantías de las personas, casi al igual de lo que ha ocurrido con la Constitución francesa de 1789, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cuántos poderes tenía? 3, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? Ejecutivo, legislativo y judicial. Existía la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, al igual que ahora, solo que se denominaba el Congreso Nacional de la República de Bolivia. Así era su denominativo, ¿no es cierto? Tenían sus atribuciones, los diputados, los senadores, al igual que ahora, también el presidente, también los ministros de Estado, y bueno, hay una diferencia en relación a lo que es la Constitución actual. A ver, leeremos el artículo 108, queridos compañeros, de esa Constitución. El artículo 108, 109 y 110. Doctor, el tercer capítulo, régimen interior, artículo 108, división política. El territorio de la República se divide políticamente en departamentos, provincias, secciones de provincia y cantones. Artículo 109, autoridades político-administrativas. En lo político-administrativo, el gobierno departamental estará a cargo de los prefectos, quienes representarán el Poder Ejecutivo, teniendo bajo su dependencia a los subprefectos en las provincias, a los corregidores en los cantones. Las atribuciones, condiciones y formas de elegibilidad para estos cargos, así como la duración de sus periodos, serán determinadas por ley. Artículo 110, descentralización administrativa. El gobierno departamental se desenvolverá de acuerdo a un régimen de descentralización administrativa que establece la ley. Perfecto. Entonces, ¿qué pasaba de acuerdo a estos artículos con nuestro Estado? ¿Qué pasaba en los departamentos? ¿Qué pasaba en La Paz? ¿Qué pasaba en Santa Cruz? ¿Qué pasaba en Oruro? El presidente nominaba a los gobernadores. El presidente nominaba, era el encargado de delegar a los gobernadores, y no había también, solamente había el tema de asambleístas, no eran asambleístas, eran igual. Exacto. No existían los asambleístas departamentales, o sea, no había una asamblea legislativa departamental, era un poder centralizado. Vale decir que el presidente de la República nombraba a los prefectos de los departamentos al dedazo, y no solamente nombraba a los prefectos, hermanos de provincias, también nombraba a los alcaldes, ¿no es cierto? El Ejecutivo se encargaba del nombramiento de prefectos y se encargaba del nombramiento de los alcaldes. Aunque dentro del Estado republicano surge la ley de municipalidades, la ley de participación popular en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, donde ya ahí deciden, me escuchan, ¿no? Donde ahí ya deciden que exista la elección de alcaldes y concejales por el voto popular, pero existía la misma figura que hemos hablado ahora sobre lo que eran los diputados y senadores para elegir al presidente. Igualmente, en el Consejo Municipal, si no alcanzaban la mayoría absoluta, los concejales eran los que elegían a los alcaldes, y también los concejales
podían censurar y retirar del cargo a los alcaldes. Entonces, todo era componenda política, ¿no? Posterior a esta Constitución. Ahora, me interesa mucho que leamos el artículo 111 y el 112. Son larguitos, pero son muy importantes para que veamos cómo se vivía en el periodo republicano. Artículo 111. Bolivia. Vale. Buen día, doctor. Bueno, el artículo 111 indica que los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de tradición, No. de la patria. No, está mal, mi querida compañera. Artículo 111, capítulo 4, conservación del orden público. De la Constitución, ¿verdad, doctor? Sí, de la Constitución del 67, no la actual, cuidado la actual. Ay, con la actual estoy, doctor. Sí, doctor, no la tengo ¿puedo del leer? 67. Adelante, ¿Puedo Huáscar. leer, doctor? Sí. Muy bien, doctor. Huáscar. El artículo 111. En los casos de grave peligro por causa de conmoción interior o guerra internacional, el jefe del Poder Ejecutivo podrá, con dictamen afirmativo del Consejo de Ministros, declarar el estado de sitio en la extensión del territorio que fuera necesario. Si el Congreso se reuniese ordinaria o extraordinariamente, estando la República o parte de ella bajo el estado de sitio, la continuación de este será objeto de autorización legislativa. En igual forma, se procederá si el decreto de estado de sitio fuese dictado por el Poder Ejecutivo, estando las cámaras en funciones. Si el estado de sitio no fuere suspendido antes de 90 días, cumplido este término, caducará de hecho, salvo el caso de guerra civil o internacional. Los que hubieran sido objeto de apremio serán puestos en libertad, a menos de haber sido sometidos a la jurisdicción de tribunales competentes. El Ejecutivo no podrá prolongar el estado de sitio más allá de los 90 días, ni declarar otro dentro del mismo año, sino con asentimiento del Congreso. Al efecto, lo convocará a sesiones extraordinarias si ocurriese el caso durante el receso de las cámaras. Artículo 112. La declaración de estado de sitio produce los siguientes efectos. 1. El Ejecutivo podrá aumentar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas y llamar al servicio las reservas que estime necesarias. 2. Podrá imponer la anticipación de contribuciones y rentas estatales que fueren indispensables, así como negociar y exigir empréstitos siempre que los recursos ordinarios fuesen insuficientes. En los casos de empréstito forzoso, el Ejecutivo asignará las cuotas y las distribuirá entre los contribuyentes conforme a su capacidad económica. 3. Las garantías y los derechos que consagra esta Constitución no quedarán suspensos de hecho y en general con la sola declaración de estado de sitio, pero podrán serlo respecto de señaladas personas fundadamente sindicadas de tramar contra el orden público de acuerdo a lo que establecen los siguientes párrafos. 4. Podrá la autoridad legítima expedir órdenes de comparendo o arresto contra los sindicatos, pero en el plazo máximo de 48 horas. Los pondrá a disposición del juez competente, a quien pasará los documentos que hubiesen motivado el arresto. Si la conservación del orden público exigiese el alejamiento de los sindicados, podrá ordenarse su funcionamiento a confinamiento a una capital de departamento o de provincia que no sea malsana. Queda prohibido el destierro por motivos políticos, pero al confinado, perseguido o arrestado por estos motivos,
que pida pasaporte para el exterior no podrá serle negado por causa alguna, debiendo las autoridades otorgarle las garantías necesarias al efecto. Los ejecutores, los ejecutores de órdenes que violen estas garantías podrán ser enjuiciados en cualquier tiempo, pasado que sea el estado de sitio, como reos de atentado contra las garantías constitucionales, sin que les favorezca la excusa de haber cumplido órdenes superiores. En caso de guerra internacional, podrá establecerse censura sobre la correspondencia y todo medio de publicación. Gracias. Perfecto. Artículo 114, a ver. Artículo 114. El Congreso dedicará sus primeras sesiones al examen de la cuenta a que se refiere el artículo precedente, pronunciando su aprobación o bien declarando la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Las cámaras podrán al respecto hacer las investigaciones que crean necesarias y pedir al Ejecutivo la explicación y justificación de todos sus actos relacionados con el estado de sitio, aunque no hubiesen sido ellos mencionados en la cuenta rendida. ¿Qué era el estado de sitio? Era un estado de excepción, doctor. Queda. Ya era un estado de excepción, ¿no? Era un estado en el cual existían limitaciones a los derechos y a las garantías, aunque aquí dice que no, ¿no? O sea, que no existían esas limitaciones, salvo que sean identificadas las personas sindicadas por desorden público, por romper el orden del Estado, por sedición, por conspiración, ¿no es cierto? Y también lo que dice Juan Carlos, era como un estado de guerra. Y doctor, es por eso que este estado de sitio, cuando era dictaminado de acuerdo al artículo 111 y restantes de la Constitución del 67, estamos resfriados. Y por ello se dan estas facultades a las Fuerzas Armadas. Vale decir que cuando se declaraba un estado de sitio, ¿quién entraba en acción, hermanos y compañeros? Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Fuerzas Armadas. Bueno, la policía tiene como misión poner orden, ¿cierto? Pero cuando entran ya las Fuerzas Armadas, ya es un tema serio, porque las Fuerzas Armadas no manejan gases, ¿no es cierto? ¿Qué manejan? Manejan armas, doctor. Se armas letales, doctor. Constitucionales, doctor, exacto, con mayor o menor armas de guerra, armas letales. Exacto. Bueno, entonces ahí quedan en suspenso, dice, las garantías constitucionales con o mayor o menor extensión. Y claro, establece, digamos, una limitación de 90 días, ¿no es cierto?, en la Constitución. Además, señala que debería ser refrendada por el Congreso. O sea, tenía dos formas, ¿no? Un decreto supremo que a la vez podía ser validado por el Congreso, o el Congreso también podía decretar el estado de sitio en coordinación con el Ejecutivo. Aquí había una vulneración clara de los derechos de las personas, porque ¿a qué podríamos nosotros considerar rompimiento del orden establecido, conspiración, sedición? ¿A qué? ¿Teníamos el derecho a marchar? ¿Teníamos el derecho constitucional a reclamar? No. ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? No teníamos, doctor. Teníamos pues el derecho, está en los derechos y garantías, pero eran derechos en cierta medida limitados, porque cuando ya se veía en cierto apuro el gobierno de turno, a eso se refería este artículo 111, entonces procedía
a dictar el estado de sitio, ¿no? Entonces, el estado de sitio, inclusive aquí se habla del confinamiento y también se habla del exilio de una manera disimulada, ¿no? Se habla del confinamiento. ¿Qué es el confinamiento? Que no se puede salir de los domicilios, doctor, así como ya pasó en la pandemia, por ejemplo. En la isla Coati. Mandar a otro lugar inaccesible. O sea, un aislamiento temporal y generalmente impuestos de una población, de una persona o grupo. Exacto. Evacuar a otro lugar, como por ejemplo a Chonchocoro, también a Corocoro, a Condorcipiña, hacia los Yungas. También los mandaban a un lugar en Mango, ¿no? ¿Qué lugar era este? Doctor, en Curabara de Calangas había un lugar de confinamiento cuando el gobierno de Falange... A la granja de Mequillas. Y el MNS, doctor. A la granja de Chipré. Doctor, también había hacia Ciudad de Piedra, provincia de Pacajes. Y había otro en el oriente, era Puerto Rico, si no me equivoco. En el oriente, ¿no? A la provincia de Puerto Rico los mandaban. Entonces, el confinamiento era enviar lo más lejos posible dentro del territorio nacional a determinadas personas que estaban como acusadas por o sindicadas por sedición, ¿no? Por sedición, por desorden público, por inestabilizar el Estado y todo eso, ¿no? Entonces, existen varios regímenes también en esta Constitución, que es el régimen económico, el régimen municipal, el régimen de las Fuerzas Armadas, el régimen familiar, el régimen de la Policía Nacional, el régimen electoral. El órgano electoral no era un poder del Estado. En la primera Constitución hemos visto que era un poder del Estado, ¿no es cierto?, sino existía un régimen electoral y existía una composición dentro de ese régimen electoral. También existía la primacía de la Constitución, mis queridos compañeros, donde se habla de que, a ver, léamelo el 230 de esta Constitución. ¿De qué habla? A ver. Yo, doctor. Adelante, Stephanie, ¿no? ¿O quién es? Sí, yo soy Stephanie. Ya. Dice, la Procuraduría General del Estado está... No. De la del 67. Ya, perdón. No la actual. Doctor, la compañera no tengo la vista. ¿Yo puedo, doctor? Ya, a ver. Atención, pues. Y Ana María, que lea, ya, doctor, para no perder el tiempo. Ana María, adelante. Forma de la Constitución, dice. Doctor. Ana María. Ley, ¿me escucha, doctor? Sí, ¿va a leer? 30, doctor. Ya. De necesidad de reforma. Esta Constitución puede ser parcialmente reformada, previa declaración de la necesidad de la reforma, la que se determinará con previsión en una ley ordinaria aprobada por 2/3 de los miembros presentes en cada una de las cámaras. Esta ley puede ser iniciada en cualquiera de las cámaras en la forma establecida por esta Constitución. La ley declaratoria de la reforma será enviada al Ejecutivo para su promulgación sin que éste pueda violarla. Ya. Entonces, existía la primacía de la Constitución y la reforma de la Constitución. Había un procedimiento para poder reformar algunos artículos de la Constitución, no toda la Constitución ni la mayor parte de la Constitución, sino algunos artículos. Ahora, para terminar esta etapa de la Constitución del 67, vamos a ver la primacía y reforma de la Constitución en el artículo
228 y 229. ¿Qué dice? A ver, y vamos a ver la diferencia con la actual Constitución. 228. ¿Quién me lo lee? Yo cacho, doctor. Doctor. Adelante. La Constitución Política del Estado es una ley suprema de ordenamiento político nacional. Siga, apaguen sus micrófonos. Siga. Estas son referencias en cualquiera de otras resoluciones. No. José Luis Chávez, apague su micrófono. José Luis Chávez. Derechos reconocidos en esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio, ni necesitan de reglamentación previa a su cumplimiento. 229. Doctor, lo leí. ¿De nuevo, doctor? Sí, la 229, inalterabilidad de preceptos. Ya lo he leído, ¿no? Sí, doctor. Perdón, está bien, ya, perfecto. Entonces, la máxima instancia era la Constitución Política del Estado, era la base normativa, la ley de leyes, hecho que en la actualidad también se establece, ¿no? En nuestro país, en nuestro actual Estado. Entonces, les he querido dar un poco de lo que puede ser, lo que es la comparación en lo que era la última Constitución Política del Estado del periodo republicano. Ahí surgen las reformas que hemos visto en la anterior clase de 1994. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esas reformas de 1994 sobre esta misma Constitución? Hola. Se lo escucha, doctor. Ya, a ver, ¿cuáles fueron las reformas, compañeros? El 94, producto de la marcha de 1990 de los pueblos de las tierras bajas. Creo que una de las reformas... Incorporar al Estado pluricultural y multicultural, doctor. Ya. Mónica. Y sí, mencionando también ese aspecto, era creo que el voto universal que incluye el voto y participación popular de obviamente las naciones indígenas originarias campesinas en ese aspecto, ¿no? Los términos, ya entran los términos multiétnica y pluricultural. O sea que ya habíamos sido en Bolivia multiétnicos y pluriculturales, ¿no es cierto? Y además se añade que la República está fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿esta fue la última reforma o hubo alguna otra reforma posterior de la Constitución? Sí, el del 2004. 2004, exacto. doctor. ¿Con qué gobierno era? Reforma. De Mesa. Carlos 2004, Mesa. 2005. ¿En qué consistían estas reformas de Carlos Mesa? Para llevar, ¿tiene? Solo esa aplicación. Hasta la noche tiene. Las dos últimas reformas, doctor, fue del año 2004. A ver, apaguen sus micrófonos, compañeros. Los que no están participando. Los que no están participando, dicen. Ya. Doctor. Adelante, compañero Foronda. No, soy Huáscar. ¿Huáscar? Doctor. Sí, doctor. Le decía que hubieron dos últimas reformas que fueron la de 2004 y la de 2005. La de 2004, conforme a la ley 2631 de 20 de febrero de 2004, señala que
Bolivia, define a Bolivia como un Estado social y democrático de derecho. Además, incorpora el concepto de democracia participativa y establece que el pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente. Mientras que, y tiene otros detalles más ahí en esta ley. Y la última reforma constitucional parcial se produce en el año 2005 y alcanza solamente al artículo 93 de la Constitución, específicamente en su parágrafo 3, que queda redactado de la siguiente manera: que cuando la presidencia y vicepresidencia de la República queden vacantes, harán a sus veces el presidente del Senado y en su defecto el presidente de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia en estricta prelación. En este último caso, se convocará de inmediato a nuevas elecciones generales que serán realizadas dentro de los siguientes 180 días de emitirse la convocatoria. Esta reforma se promulgó mediante Ley de la República 3089 del 6 de julio de 2005. Esa fue la última reforma. La Ley 3089, ¿no es cierto? El 2005. Y es muy importante las reformas constitucionales que han habido el año 2004. ¿Por qué? Porque aparte del movimiento de la marcha de los pueblos de tierras bajas del año 1990, el año 2003 es el año que demarca la muerte del Estado republicano prácticamente y la muerte de lo que es la democracia representativa, el fin de la democracia representativa en teoría, ¿no es cierto? Y entramos a una democracia participativa en esa reforma constitucional. ¿En qué consistía esa democracia participativa? Uno era, obviamente, la constitución de una asamblea constituyente o la realización de una asamblea constituyente para conformar una nueva constitución política del Estado acorde a la realidad que vivíamos en esos momentos, a la coyuntura que existía en esos momentos. Pero aparte de la asamblea constituyente, habían otras figuras, ¿no? Una figura muy importante. ¿Cuál fue? Porque hubo una consulta sobre el tema del gas, ¿no? Porque el 2003 se produce la caída de los gobiernos republicanos a través de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada por el descontento de la mayoría del pueblo boliviano y sobre todo de nuestros hermanos de la ciudad del Alto y de La Paz también, porque se pretendía comercializar el gas boliviano a Estados Unidos por Chile, ¿no es cierto? Y eso es lo que desató, fue el foco que desató toda la ira que tenía el pueblo y la gente contra los gobiernos neoliberales, los gobiernos republicanos, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, ya no solamente se pedía que se revierta esa decisión de que pase el gas por Chile, porque además Goni solo iba a ser el ejecutor. ¿Quién fue el que hizo el acuerdo con Estados Unidos de comercializar el gas por Chile? ¿Alguien sabe? Tuto Quiroga, exacto, presidente Tuto Quiroga, exacto, el que ahora se hace el demócrata, se hace el santito, ¿no ve? Sí, exactamente. Y no llega ni al 2% en votación. Bueno, es Él una es opinión quien ha personal, firmado ¿no? los contratos en este caso, ¿no? Y como los contratos estaban firmados, ya tenía que dar vigencia en la siguiente gestión, que era de Gonzalo Sánchez de Lozada. Eso es lo que y Gonzalo Sánchez de Lozada lo hizo con mucho gusto. No es que los observó. Claro, ahora, surgió también el problema del gas, ¿no? El problema de nuestros recursos. Ya habíamos sufrido un saqueo de nuestros minerales previo a la revolución del 52 por parte de los varones del estaño, Patiño, Jósil y Aramayo, y posteriormente estábamos sufriendo el saqueo de nuestros recursos naturales hidrocarburíferos. ¿Por qué? Porque mediante la capitalización de las empresas
se entrega el 80% de las ganancias, de las utilidades de las ganancias, a petroleras privadas y el 20% quedaba para el Estado boliviano. Era una miseria el cobro que realizábamos por la exportación de gas a Brasil y Argentina. Entonces, ¿quiénes se estaban beneficiando? Se estaban beneficiando nuestros países vecinos, se estaban beneficiando las grandes petroleras, producto de la capitalización que realizó Gonzalo Sánchez de Lozada en su gobierno. Entonces, se estaban beneficiando otras personas, otros países y los bolivianos sumidos en la pobreza, ¿no? Y explotando bien nuestros recursos naturales, como siempre ha pasado desde la fundación de la República, nos ha ocurrido desde la colonia, ¿no? Que prácticamente lo han dejado al Cerro Rico de Potosí totalmente, podríamos decir en términos simbólicos, desnudado. Igual estaba pasando con la minería, igual estaba pasando con los hidrocarburos. Entonces, por eso es que se pedía, los del Alto, los hermanos del Alto, ¿qué pedían? Pedían asamblea constituyente, pedían nacionalización de los hidrocarburos, ¿y qué más pedían? La renuncia de Goni, ¿no es cierto? Entonces, querían que exista un cambio pero radical, un cambio de fondo. Y es así que en el gobierno de Carlos Mesa se realiza un referéndum, ¿no es cierto? Sobre el gas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Y luego renuncia para que Belcé asuma la presidencia y convoque elecciones. Exacto. Entonces, lo que yo estoy haciendo de manera muy sintetizada es hablar de los antecedentes de ya la extinción del periodo republicano, del periodo denominado neoliberal. ¿Por qué llamamos periodo republicano neoliberal? ¿Desde cuándo comienza este periodo republicano neoliberal? Hemos atravesado en el último tiempo, en el tiempo ya de prácticamente la rescisión del Estado republicano, las dictaduras militares, ¿no es cierto? Hemos vivido muchos, éramos niños, los que hemos vivido y hemos visto con nuestros ojos lo que era la dictadura militar, ¿no? Que culmina con Guido Vildoso Calderón y tiene etapas muy crueles, muy sangrientas y muy duras, con Hugo Banzer Suárez, con Atuch Buch, con Luis García Mesa Tejada, y termina la dictadura, la época de la dictadura militar, con Guido Vildoso Calderón, y se inicia la fase de democracia liberal y representativa nuevamente, el 82 con la UDP y con Hernán Siles Suazo a la cabeza. Pero resulta que los mismos que lo colocan a Hernán Siles Suazo en el poder, después terminan yéndose contra él, como por ejemplo el caso de la Central Obrera Boliviana, que estaba liderizada por Juan Lechino Queno. O sea, aparte de la conspiración que existía de algunos que habían gozado de la dictadura militar y eran civiles, porque los golpes de Estado no solo los hacían los militares, los han hecho en complicidad con partidos democráticos, entre comillas, que eran sus aliados. Por ejemplo, el golpe de Estado que hubo el año 1971 a Juan José Torres, ¿quién lo realizó? Hugo Banzer Suárez. Organizaciones sociales. Hugo Banzer Suárez, pero ¿en complicidad con quiénes? Porque no lo hizo solo. Campesino militar, doctor. Hizo un pacto con MNR. Como MNR. Víctor Paz Estensoro está al lado en el balcón de Hugo Banzer Suárez cuando dan el golpe de Estado a Juan José Torres. ¿Y quién más estaba al otro lado? La Falange Socialista Boliviana. La Falange. O sea, los grandes enemigos se vuelven amigos y realizan el golpe de Estado junto a Hugo Banzer Suárez, ¿no? Entonces, esas paradojas ha tenido nuestra historia republicana, ¿no? Luego viene el famoso decreto 21060. ¿Quién lo promulgó?
Víctor Paz Estensoro. Hubo una frase famosa, ¿cuál era? ¿De Víctor Paz? Víctor Paz Estensoro. La patria se nos muere. Bolivia se nos muere. El 82 Bolivia se nos asume muere. Hernán Siles Suazo el poder y lamentablemente, producto de los chantajes, tanto a nivel extranjero, tanto a nivel también local, nacional, no logra tener un gobierno de estabilidad económica, de estabilidad social y de estabilidad política, por lo que se produce la hiperinflación en Bolivia. Y para comprar, no había pan, no había harina, el dinero resultaba insuficiente, se manejaban millones de bolivianos. Vale decir que un pan costaba, creo, 1 millón de bolivianos, algo así, ¿no es cierto? ¿Recuerdan, compañeros? Y se produce una época de total hiperinflación, de una inestabilidad social, política. Se produce la desdolarización también en el gobierno de la UDP, de aquellos ahorros, de aquellas personas que tenían sus cuentas de ahorro, como ahora muchos tienen en dólares, se convierten en bolivianos y como se devalúa la moneda boliviana, queda prácticamente en cero ese dinero. Ese fue un robo de frente de la UDP, ¿no? A mucha gente que había, producto de su esfuerzo y sacrificio, había tenido sus ahorros en dólares. Entonces, producto de toda esta inestabilidad, renuncia Hernán Siles Suazo y asume el gobierno Víctor Paz Estensoro, siendo el segundo en las elecciones en 1985, porque esas elecciones las gana paradójicamente Hugo Banzer Suárez con la ADN, como ustedes mencionaban hace un momento. Entonces, como estábamos en una crisis económica, social, política, ahí ingresa con el decreto 21060 el neoliberalismo. Para terminar, ¿qué políticas genera el neoliberalismo? ¿Qué políticas genera el decreto 21060? La relocalización de los mineros, la libre contratación de los trabajadores, doctor. La relocalización de los mineros, que en realidad no era una relocalización, porque relocalizar es cambiar de lugar, ¿no es cierto? Sino fue un despido masivo denominado relocalización, pero en realidad era el despido de los hermanos mineros, ¿no? Y esto trae muchos efectos en nuestro país. ¿Cuál es uno de esos efectos? Por ejemplo, que el Chapare haya crecido. Por ejemplo, la ciudad del Alto se haya convertido ahora en la segunda ciudad de Bolivia, ¿no es cierto? En población, porque el Alto era un desierto, no es verdad. Cuando fue fundado, muchos de los hermanos de las minas emigraron a distintos lugares. Uno de esos lugares fue el Chapare, otro de esos lugares fue la ciudad del Alto, ¿no? Y ahí surge el comercio informal, porque muchos ya empiezan a dedicarse a otro tipo de actividad para poder sobrevivir, y de ahí surgen los famosos compañeros y hermanos gloriosos gremiales, ¿no? Son aquellos comerciantes que venden sus productos en kiosquitos, en puestos de venta, otros en el suelo, en fin. Entonces genera ese efecto económico. ¿Qué otras medidas se dan en torno a el modelo neoliberal del 21060? ¿La privatización? La privatización de las empresas estratégicas del Estado. Vale decir que lo que busca el neoliberalismo es ampliar el mercado privado y restringir los gastos del Estado, ¿no? Pero el problema era los beneficios. ¿Quién se beneficiaba? ¿Se beneficiaba el pueblo o se beneficiaban las empresas privadas extranjeras y nacionales? Esa es la discusión que podemos tener ideológicamente, pero esa es la historia. Entonces, otro golpe duro del 21060, ¿cuál es? La libre oferta y demanda, doctor. Eso es el neoliberalismo, la libre oferta y demanda, ¿no? Vale decir que el que tiene más plata vende más, el que tiene menos plata vende menos, ¿no? El que tiene más plata compra más, el que tiene menos plata compra menos. Pero en términos también de lo que es el ingreso del neoliberalismo, existe una medida que es típica de los liberales y de los neoliberales: el incremento de los impuestos. No olvidemos que en la época del federalismo, que hubo la revolución
de 1890, antes de esa revolución, ¿quién sostenía el Estado? Había un tributo. ¿Quién pagaba ese tributo que sostenía el Estado? Era el tributo indígena, ¿no? Fueron los hermanos del campo los que sostenían al Estado, los excluidos, los marginados, los que no tenían derecho, no tenían acceso a la educación, no podían ni entrar a los micros, no podían subirse no podían entrar a la Plaza Murillo, no podían pasar por el Prado. Ellos sostenían la economía de Bolivia con sus impuestos denominados el tributo indígena. Al igual con el 21060, se amplía el espectro de cobro de impuestos. Ahora yo les pregunto, para terminar la clase, ¿el 21060 sigue vigente o ha sido abrogado, derogado? Sigue vigente, doctor, sigue vigente. Por lo tanto, si sigue vigente, ¿seguimos viviendo en el neoliberalismo o no? Sigue vigente, doctor, la libre contratación de los trabajadores. Eso vamos a responder la próxima clase. Entonces, compañeros, con este tema que hemos visto ahora, voy a pedir al grupo número 10. ¿Está el grupo número 10? Sí, doctor. Ya. Vamos a titularlo este tema como la crisis del periodo republicano en Bolivia y el surgimiento del Estado plurinacional. ¿Perfecto? Ya, doctor, gracias. Mariela, ¿no? Sí, doctor. Ya, Mariela se comunica conmigo, como hacemos con los representantes, para que elaboren el trabajo y lo pasen posteriormente de manera digital a sus compañeros. El siguiente sábado, compañeros, vamos a ver ya la composición del Estado plurinacional y la nueva constitución o la actual constitución política del Estado. Con esto estaríamos cerrando la parte de la historia, la parte del derecho originario y del derecho positivo de manera práctica. Y entraríamos después del siguiente tema a la parte doctrinal, a la parte dogmática de lo que es la introducción al derecho originario positivo. Un gusto haber compartido con ustedes, mis queridos compañeros. Un fuerte abrazo, que tengan un excelente sábado, muy buen provecho a todos y un buen fin de semana. Hasta el día. Gracias, doctor. Igualmente. Doctor, igualmente. Originario de Aroma. Hasta luego, doctor. Doctor, se cuida. Hasta luego, Allá, doctor. No se olvide, Chao, doctor, chao, chao. mandar el link para el grupo, por favor, porque no... Sí. Jayaya, Chiquiago Marca. Jayaya, Bolivia, ya vamos a entrar el 6 de agosto. Al grupo de WhatsApp, doctor, por favor, no se olvide. Y el link para el grupo de WhatsApp, por favor, doctor. Sí, no, sí, tampoco estoy en el dos grupo. tareas. El link para el grupo de WhatsApp y segundo, vamos a hacer que nuestros compañeros del grupo 10 hagan su trabajo y lo pasen de manera digital, como ya lo ha hecho Polet, ¿no? Polet ya lo pasó, ¿no? Su trabajo. Se fue Polet. Bueno. Chao, hermanos. Chao, compañeros. Allá, doctor. ¿Y qué se llama? 2 de agosto vamos a desfilar, pues. 2 de agosto. Vamos a ir a desfilar. Me voy a poner mi poncho rojo. Me han Nosotros ya estamos alistando nuestros sacos de bayeta. Allá, doctor. Ya. A ver si alguien me obsequia un chicote. A una chacacheño, doctor, a una chacacheño. Ya, una chacacheño. Los chacacheños son huilazacos comegentes, no tienen identidad. No diga eso, no diga eso. Todos tienen identidad. Un abrazo, queridos hermanos. Chao. Hasta luego, doctor. Igualmente, doctor, hasta la siguiente clase. Pórtense bien, compañeros, pórtense bien. Igual, doctor, usted igual. Yo también. Chao. Hasta luego, doctor. Un abrazo.